Ya muchos de los que están aquí ya saben quién soy, porque ya vine un domingo. Mi nombre es Rafael Cepeda y soy del equipo, ¿verdad?, que está ayudando, supliendo a nuestro hermano Sergio, ¿verdad?, en este momento tan difícil que él está pasando. Y aquí estamos, ¿verdad?, impulsando la obra del Señor, ¿verdad?, una vez más, ayudando una vez más, ¿verdad? Y como dijo Martín, hermanos, ustedes tienen que escoger un buen pastor. Oren por ese pastor que va a venir, o también por el hermano Sergio, ¿por qué no? El Señor tiene el poder para poderlo traer sano, ¿verdad? Pero que se haga su voluntad, ¿verdad? Por lo tanto, el hermano ya dio un paso de sabiduría, ¿verdad?, de ir buscando una persona, ¿verdad?, que vaya dirigiendo la obra, que vaya dirigiendo la Grey, ya que él se encuentra indispuesto. Pero sigan orando por nuestro hermano Sergio, un hermano muy apreciado y muy querido, ¿verdad? Él mismo nos enseñó, me acuerdo, en la escuela teológica, ¿verdad?, que la cabeza es Cristo. Nosotros vamos a ir haciéndonos poco a poquito a un lado, para allá y para acá vamos a ir menguando, vamos a ir bajando, y otros vendrán, ¿verdad?, a predicar la palabra. Oren por esa persona para que sea una persona, no sea un neófito, o sea, que conozca la palabra de Dios, que sea un verdadero cristiano que ame su obra, esa persona que ha de venir, ¿verdad? Los líderes, ustedes, los líderes que están aquí en la iglesia, van a estar discerniendo, ¿verdad?, esa persona, y que el Señor los use, les dé sabiduría para escoger a ese hermano que ha de venir aquí a ayudarles, ¿verdad?, a sacar adelante la obra del Señor. Y yo también voy a estar orando, y nuestra iglesia también lo vamos a poner en oración para que Dios les mande el siervo que Él quiere que sea, ¿verdad?, el adecuado, ¿verdad?, el que va a llevar adelante la obra de Dios. Así que tienen un trabajo muy grande que hacer, el orar a nuestro Padre Celestial para que Él les ayude. Y no desanimen, hermanos, yo sé que la situación está difícil. Como dijo Martín, vendrá una persona nueva, con ideas, ¿verdad?, nuevas, pero que tenga la doctrina, ¿verdad?, esencial que tiene que tener. Así que nosotros también estaremos en oración por ustedes. Pues ojalá, ahora trajo mi mensaje en Jeremías 17 del 1 al 11, y ojalá que no vayamos a predicar lo mismo, como no nos ponemos de acuerdo los cuatro que estamos predicando, no vamos a predicar lo mismo cada domingo, ¿verdad? Pero bueno, siempre, aunque se predique lo mismo, el mismo pasaje, siempre hay puntos de vista diferentes, y siempre Dios nos habla, ¿verdad?, de diferente manera, aunque leamos el mismo pasaje, ¿verdad? Entonces vamos a ir para empezar, vamos a ponernos de pie en honor a la palabra del Señor, y vamos a leer Jeremías 17 del 1 al 11. Está un poquito largo, así que me tiene un poquito de paciencia. Jeremías 17 del 1 hasta el 11, ¿verdad? Vemos que todavía hay algunos sobrevivientes de la edad de antes de la Biblia. Y hay quienes la usan ya más modernos, ¿verdad?, con su Biblia en el teléfono, ¿verdad? Entonces, no sé quién la encuentra primero, se me hace que los de los celulares. Eso se le llama la era prehistórica. Precolombina. Vamos a la palabra de Dios. Dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre la tabla de su corazón. Y en los cuernos de sus altares, como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras. Junto a los árboles frondosos, en las altas colinas, oh montaña mía, en el campo entregaré al saqueo tus riquezas y todos tus tesoros, a causa del pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en un país que no conoces, porque has prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales, en el desierto.
una tierra salada y sin habitantes. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que encuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al fin será un insensato. Padre amado, Jehová de los ejércitos, oh Yahweh, Dios Padre fuerte, aquí estamos delante de ti, Señor, exponiendo tu palabra. Señor, ayúdame a exponer tu palabra, que venga totalmente de tu Santa Escritura, Padre Celestial. Que penetre tu palabra en nuestros corazones, Señor, y podamos no nada más escucharla, pero también vivirla, Señor. Y que pongamos atención a tu palabra y no al hombre, Señor, como dice tu palabra. Y es en el nombre del Jesús el poderoso. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Bueno, pues mi título de mi mensaje es Consecuencias de abandonar al Dios verdadero. Consecuencias de abandonar al Dios verdadero. El pueblo israelita lo hizo en varias ocasiones y pagó consecuencias duras, fuertes, pesadas, que trajeron mucho dolor a el pueblo israelita. Trajeron mucho dolor por su desobediencia. Jeremías fue un profeta que predicó con denuedo, con coraje, con valentía, lo que le iba a suceder al pueblo dividido de Judá, ¿verdad? Él predicó con valentía y no desmayó ante las adversidades, ante las situaciones que parecían contrarias a él, enseñándonos a nosotros, hermanos, y peor en estos momentos en los cuales están pasando ustedes, que en todo momento y ante las adversidades y ante el sufrimiento y ante los momentos difíciles, tenemos que acudir ante Yahweh, ante el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Tenemos que acudir a Él, estar en su presencia de Él en todas las decisiones que nosotros hagamos en nuestra vida. Es necesario que así se haga, ¿verdad? Este profeta, ¿verdad? El profeta Jeremías, ¿verdad? Que también es conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Por su sufrimiento por este pueblo, tocó su boca. Jehová de los dioses, nuestro Dios Todopoderoso, tocó su boca para que él hablara, ¿verdad? Jeremías denunciaba la hipocresía de los reyes, de los líderes religiosos que había en ese entonces. Él denunciaba eso, ¿verdad? Y les decía: por su pecado ustedes van a ser llevados al exilio, van a ser llevados a otras tierras que no es su tierra, a otras costumbres que no son sus costumbres. Por su pecado y por su desobediencia pagaron consecuencias, a pesar de todo lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel desde su salida de Egipto. Maravillas que había hecho en el desierto con ellos, grandes cosas que Dios había hecho con ellos en el desierto, proveyéndole para sus necesidades. En cuanto iban conquistando un pueblo, otro pueblo, iban adaptando o adoptando costumbres paganas horribles y espantosas de dioses ajenos, de dioses paganos. Qué cosa más triste lo que hacía el pueblo israelita. Algo triste, algo vergonzoso. Y como vamos a leer ahorita en el primer versículo, tenían un corazón muy duro, no diferente al suyo y al mío, el cual es tan duro como una piedra, como era el de ellos, pero Dios lo ablandó a cada uno de ustedes que han doblado sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo y delante del Creador.
es porque Dios ablandó sus corazones, pero también dice la Escritura que todos estábamos muertos, ¿verdad? Y Dios nos ha traído de muerte a vida. Entonces, este profeta, el profeta Jeremías, era un profeta odiado por el pueblo, porque él les anunciaba que iban a tener destrucción y que iban a ser llevados al cautiverio. Y no era lo que querían oír. No era lo que querían oír, y eso se asemeja también hoy día en nuestros días, ¿verdad? Que cuando predicamos a dónde nos lleva el pecado, cuáles son los efectos del pecado, a la gente no le gusta. No le gusta escuchar eso. A la gente le gusta escuchar el mensaje de la prosperidad, ¿verdad? Vente a Jesucristo y tendrás carros, tendrás casas, tendrás esto, tendrás lo otro. Eso es lo que les gusta oír. Pero se sienten ofendidos cuando uno les dice: el pecado te condena y te separa de la presencia de Dios y irás a un lugar horrendo y horrible. No les gusta escuchar eso, porque quieren seguir viviendo en sus placeres todavía. Entonces él era odiado porque anunciaba la destrucción de su patria, odiado por sus paisanos. La carga de su mensaje, ¿verdad?, que él estaba exponiendo, traía muchas consecuencias de dolor a su vida. Ahí en Jeremías 15:10 dice que prefería no haber nacido. Él empezó a predicar ese mensaje desde que tenía 20 años. Él era un muchacho muy joven y predicando ese mensaje, y duró muchos años predicando. En sus primeros años con el rey Josías la situación estaba bien, pero después de que entraron otros reyes, aparte de Josías, esos reyes fueron más duros. Se unieron a la adoración de ídolos, inclinaban su cabeza ante estos ídolos paganos para quedar bien con la gente, para no tenerlos en conflicto. Profeta se encontró solo, ¿verdad? Despreciado por muchas personas, incomprendido, no lo comprendían, no lo podían entender, era difamado, también fue echado en un pozo, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le sucedió a José? Que también se echó en una cisterna él, fue encarcelado, pero siempre buscó hacer la voluntad de Dios, siempre continuó adelante y no se desanimó por lo que le estaba sucediendo. Y así en nuestras vidas también nosotros, hermanos, no debemos desanimarnos por lo que sucede en nuestras vidas. Debemos continuar adelante, debemos continuar firmes hacia la meta que Dios nos ha impuesto a cada uno de nosotros. Versículo 1 dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Si ustedes notan este versículo 1, vemos la dureza del corazón del pueblo. Un corazón duro que tenía grabado, dice, en sus corazones letras con cincel de hierro. El hierro es el fierro, ¿verdad? El metal. Y con punta de diamante, ¿verdad? Todos los que entendemos un poquito de construcción nos damos cuenta lo que es el diamante, la dureza, ¿verdad?, del diamante, lo fuerte que es el diamante, ¿verdad? Los que trabajan en construcción tal vez Cano, ¿verdad? Algunos otros saben de la dureza del cincel. Y eso, lo que nos está dando a entender la palabra del Señor, es que el corazón receptivo del pueblo de Judá era un corazón durísimo. Y tenían imprentado en sus corazones cosas horribles y malas, ¿verdad? Un corazón duro como el hierro tenían también ellos. Que fue necesario que se imprentara con cincel de hierro. Cosas feas, ¿verdad? Qué bueno hubiese sido que hubiese sido la palabra de Dios, que hubiese sido las cosas que les enseñaron sus padres, pero no, fue lo malo lo que fueron adoptando ellos. Dureza de corazón del pueblo. Imprentado, ¿verdad? Y luego en el versículo 2 dice:
Como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras junto a árboles frondosos. Ellos, si ustedes se acuerdan del libro de Oseas, se menciona cómo el pueblo de Israel se prostituyó yendo a adorar a otros dioses. Y se prostituyó dejando al esposo original y yéndose a prostituir con alguien más. Eso es lo que enseña Oseas, ¿verdad? En el sentido de que dejaron y abandonaron al Dios verdadero, a Yahweh, el gran Dios todopoderoso, y fueron a adorar a otros dioses espantosos que eran dioses de los cananeos, ¿verdad? Sobre todo los Baales. Horrible. Y luego dice que se acordaban de las aceras. Aserá, más bien era la diosa de la fertilidad, que se cree que era la esposa de Baal, el principal dios. Y ahí se ofrecían en esos altares sacrificios horribles de niños y de niñas. Y aparte otras muchas cosas horribles que se hacían ahí, que no se las voy a decir, pero horribles cosas que se hacían ahí, en esos altares. Conociendo la palabra de Dios, conociendo las escrituras, conociendo lo que Dios les había mandado, aún así ellos doblaron la rodilla ante estas calamidades. En el Salmo, si nos vamos un poquito para atrás, en el Salmo 106:37, nos vamos a dar cuenta de lo que hacían ahí. 106:37. Dice, nada más les voy a leer dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Eso era lo que hacía el pueblo aún conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Sacrificaban, ¿verdad?, a sus hijos y sus hijas a estos monos, que eran palos. Esas aceras, esos baales no eran más que troncos, pedazos de árboles que les daban figura, y a ellos adoraban y los ponían en altares, en lugares altos, para que la gente fuera y los adorara. Recordemos que antes se adoraba a Yahweh, a Jehová de los ejércitos, en lugares altos, y estos quitaron el nombre de Dios, quitaron la adoración al Dios verdadero para poner a estos baales horribles, ¿verdad?, ahí, en el lugar de el gran Dios todopoderoso, Dios de la Biblia, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Eso es lo que hicieron. Y esto nos invita, hermanos, a nosotros también a entender que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en quién adoramos. Quizá nosotros no tenemos ese tipo de dioses así, ¿verdad? Pero puede haber dioses también, de esos dioses que no, parece que no son dioses, pero sí son dioses, como las cosas materiales, nuestros propios hijos, nuestros propios cónyuges. No quiere decir que no debemos de amarlos, cuidarlos, protegerlos, pero tenemos que tener cuidado de no dejar al Dios verdadero por servir otros dioses. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos caer en esas cosas. Por eso siempre decían los hermanos, qué bueno es estar aquí en este domingo, ¿verdad?, adorando al Dios verdadero. Donde debemos de estar, donde deberíamos estar nosotros, es el día del Señor. Aquí es donde debemos estar alabando y glorificando a Dios, ¿verdad?, y no en otros lados. Entonces era bastante triste, ¿verdad? Había dos altares principales, uno en Samaria y otro en Jerusalén, ¿verdad?, a los Baales, para que no bajaran, ¿verdad?, para que hubiera distancia más corta. Aparte de muchos otros que había en otros países, había dos ahí que iban y adoraban el pueblo israelita. Uno en Samaria, otro en Jerusalén, y ahí iban y los adoraban. Habían dejado al Dios verdadero. Qué triste, ¿verdad? Cuánta tristeza nos da a nosotros que algunas personas, después de haber conocido la palabra de Dios o verla probado en su boca, al final de cuentas se van, ¿verdad? Se van. Dijo un hermano, sí, lo saborearon, les gustó, tuvo buen sabor la palabra de Dios, pero nunca la ingerieron. Nunca la ingerieron.
Y eso es lo más triste, hermano, que no suceda a cada uno de nosotros. Que sigamos adelante y que con el tiempo, ¿verdad?, el pelo se nos ponga blanco, pero en Cristo Jesús. Amén. Y hasta que Él venga, ¿verdad? Al hermano Sergio no se le puso blanco, se le cayó. Él se le cayó su cabello. Sí. Pero él, un hombre que fue fiel, ¿verdad?, que continúa adelante y continúa adelante aún todavía haciendo lo que tiene que hacer. Bendito sea Dios, ¿verdad? Por el ejemplo que nuestro hermano nos dio y la enseñanza que nos dio. Venía platicando yo con mi esposa de tan importante, ¿verdad?, que fue Él en nuestras vidas. Él nos casó, ¿verdad? Él nos enseñó teología, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que nos enseñó. Y el amor, hermanos, los unos por los otros, aunque hayamos tenido diferencias, el amor por unos por los otros tiene que salir adelante. Porque si Dios se fijara en nuestras cosas también que hacemos, yo no sé dónde estuviéramos, ¿verdad? Entonces tenemos que amarnos a pesar de todo. Y el hermano es un hermano muy amado, continúen orando por él, ¿verdad? Y siguiendo adelante lo que él nos enseñó que hiciéramos. Y esto, hermanos, también esta adoración a los Baales era algo que estaba profundamente integrado en la vida cultural y en el diario vivir de las personas. Inclusive a los niños los llevaban ahí a adorar a esos altares. Qué bueno que les tocara que los llevaran a adorar y no a que los sacrificaran ahí, ¿verdad? Y versículo 3 y 4. Fíjese lo que nosotros podemos perder, ¿verdad? Nos podemos perder la bendición de Dios cuando nos dirigimos a otros dioses, cuando adoramos otros dioses, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el mundo? Nosotros no debemos hacer esto, pero el mundo es lo que hace. Pierde las bendiciones de Dios por adorar a otros dioses, el no creer en el gran Dios verdadero. Dice el 3 y el 4: oh montaña mía, en el campo entregaré al saqueo tus riquezas y todos tus tesoros, a causa del pecado de tus lugares altos en todo territorio. Y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en un país que no conoces, porque has prendido un fuego en mi ira, que arderá para siempre. Lo que se hace en contra del Señor, hermanos, es algo que Dios detesta. Es algo que Dios detesta y trae consecuencias en nuestras vidas. Lo que hagamos en contra de Dios trae consecuencias en nuestras vidas, hermanos. Pero recordemos una cosa, que Dios es un Dios de oportunidades. Siempre nos está dando la oportunidad de mejorar, de regresar a los que somos, ¿verdad?, sus hijos. Nosotros no perdemos la salvación como cristianos y somos nacidos de nuevo, no la perdemos. Pero sí podemos tener consecuencias, ¿verdad?, en nuestras vidas. Podemos tener consecuencias en nuestras vidas por los errores que nosotros cometamos. Cuidemos, preservarnos para Dios, ¿verdad?, puros. Sabemos que somos imperfectos, que caemos, ¿verdad?, en pecado, pero Dios es fiel siempre para darnos una mano, levantarnos y continuar adelante en la obra de Dios, trabajando para Él, teniendo compañerismo los unos con los otros, juntarnos a alabar y glorificar al Dios verdadero, juntos todos. Está en buen lugar, hermanos, pero perdemos muchas bendiciones por el pecado. Perdemos la paz, perdemos una buena comunión con Dios. Yo no sé usted cómo se sienta, ¿verdad?, como cristiano, ¿verdad?, cuando comete un pecado contra Dios. ¿Cómo se siente en su vida? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que siente? Debemos sentir tristeza, debemos sentir no tener paz, ¿verdad?, hasta que no vayamos ante Dios y le pidamos perdón por lo que hacemos. El Espíritu Santo no nos deja en paz hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer. Ir y pedir perdón, ¿verdad? Y siempre al pueblo israelita, ¿verdad?, al pueblo de Judá, particularmente, Dios le daba la oportunidad, le dio la oportunidad. No nada más Jeremías predicaba juicio contra ellos, pero también predicaba compasión de parte del Creador hacia ellos. Una tras otra y tras otra y tras otra vez, Dios le daba oportunidad al pueblo y así nos la da también a nosotros, ¿verdad?
pero recordemos de las consecuencias. Vemos aquí en el 4 y el 5 cómo se pierden. Perdemos beneficios, ¿verdad? De esa paz, esa comunión con Dios, ¿verdad? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Recordemos que Dios nos da las oportunidades. En Hechos 4:2 dice, porque aquí, ¿verdad? Las personas estaban pensando, ¿verdad? Que ese Dios pagano, ¿verdad? Con D chica, entre comillas, era el que les iba a traer salvación a sus vidas, de una manera errónea, de una manera equivocada. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Así que la salvación no se busca en otras cosas, en santos, en nuestro poder, en nuestro propio juicio. La salvación está en Cristo Jesús y su sangre preciosa. No hay otro nombre bajo la tierra en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay nadie, solamente Jesucristo y su sangre preciosa es la única que nos lava de nuestros pecados y de nuestras iniquidades contra Él. Yo no sé si hay nuevos aquí, ¿verdad? Pero déjenme decirles que Dios le está dando la oportunidad en este momento, ¿verdad? En este instante, ¿verdad? De que doblen sus rodillas delante de Jesús, el único autor y consumador de la fe. Versículos 5 y 6 también nos habla de no confiar en nuestra propia carne ni en las demás personas. Tiene que ser nuestra guía de fe y conducta, porque esta es la palabra viva de nuestro Padre Celestial que nos dejó. Versículos 5 y 6. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Maldito el hombre que en el hombre confía. Nosotros no confiamos en el hombre, ¿verdad? No confiamos en el hombre. Sabemos, ¿verdad?, de la imposibilidad de los seres humanos. Que Kamala, que Trump, no. Nosotros confiamos en un Dios, ¿verdad?, que está en control de todo, que todo lo está bajo sus manos, que todo está bajo sus pies. En ese Dios confiamos. Los seres humanos son perecederos, son personas que van a cometer errores. Si usted confíe mucho en un líder, al final de cuentas puede cometer errores porque no es Dios. Pero confiemos en Dios y en su voluntad y en sus designios que Él hará. Y donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, Dios está con nosotros cuando le amamos verdaderamente. Jeremías fue llevado hasta Egipto, donde se cree que murió, y él nunca dejó de alabar y glorificar de Dios glorificar a Dios y hacer su voluntad. A pesar de las situaciones y las circunstancias que estaban pasando. Déjenme decirles una cosa, hermanos, a ustedes los creyentes, ¿verdad?, que están aquí y en todos los Estados Unidos. Aunque la situación se está poniendo cada vez peor y cada vez peor, todavía estamos en un lugar donde podemos expresar, ¿verdad?, y podemos hablar de nuestro gran Dios Jesucristo. Todavía estamos en esa situación, pero hay otros lugares difíciles, como le sucedió a Jeremías, que estaba en un lugar donde todos lo detestaban, todos lo odiaban, porque les dijo, ustedes van a ser llevados al cautiverio, todas sus cosas se les van a quitar, se las van a llevar como botín de guerra. Y eso no le gustó al pueblo, no le gustó a los líderes religiosos, no le gustó a los reyes. Pero eso fue lo que sucedió. Él estaba en una situación difícil, Jeremías, muy difícil, pero continuó haciendo la voluntad de Dios. El plan que Dios le había puesto que expresara, él lo expresó y lo llevó a cabo pasando por muchas situaciones difíciles. Y podemos mirar también no nada más en él, también lo podemos mirar en los apóstoles, en el mismo Jesús, la expresión máxima de lo que es hacer la voluntad del Padre. Siendo Dios, vino a la tierra a morir por nosotros y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, que le dijo al Padre. Máxima expresión, ¿verdad?, de hacer la voluntad.
en momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor y de angustia, haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo está usted en su vida? Muchas veces nosotros con cualquier cosita nos quejamos, ¿verdad? Con cualquier cosita la hacemos muy grande, somos muy sentidos. Dicen que hoy vivimos en una generación, ¿verdad? Generaciones de vidrio, de papel, que con cualquier cosita ya están sentidos. Así estamos, ¿verdad? Pero dice la palabra, dice, así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. No podemos hacer una fortaleza de nuestra carne. No se puede, somos perecederos. Vamos a caer tarde que temprano, vamos a ceder. Y aparte, no tenemos la sabiduría suficiente, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, que está expresada aquí en su palabra para caminar en fe, ¿verdad? Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos leerla, la palabra de Dios, estudiarla y vivirla. Eso es lo que necesitamos hacer. Y el Señor se aparte, y dice, y del Señor se aparte su corazón, será como arbusto en lugar desolado. Fíjese la situación, ¿verdad? En la que nosotros nos metemos, ¿verdad? Cuando no hacemos la voluntad de Dios. Fíjese el paraje, ¿verdad? Como en vez de nosotros vamos a Arizona y por ahí nos vamos por donde tiene Martín su rancho. Híjole, pero ahí está seco. Se miran unos parajes que en veces nomás se miran unos árboles secos y un cuervo así arriba de un árbol ahí, como un paraje tétrico. O cuando se quema aquí, no sé si han ido cuando se quema aquí por la 74, áreas de pinos. Qué horrendo y horrible se mira ahí. Parece que estuviera ahí el diablo, ¿verdad? Y así es la vida de la persona que no está en el gran Dios poderoso, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Será como arbustos en lugares desolados y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Ese es el estado espiritual de aquellos que no están en Dios. Vida salada, ¿verdad? Un lugar deplorable y un lugar triste, ¿verdad? Y luego el 7 dice, al contrario, ¿verdad? De lo que estoy diciendo, bendito el hombre que confía en ¿quién? En Dios, ¿verdad? En el Señor, en Yahweh. Bendito el hombre que confía en Yahweh. Ahí ya estamos mirando que hay una bendición para aquellos que confían en el Dios de la Biblia, en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es Jehová. Cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Vemos ahí, ¿verdad? Lo contrario. Vemos ahí lo contrario de no estar en Jehová y de estar en Jehová. La gran diferencia que nosotros miramos ahí. Vamos a leer Salmos 146 del 3 al 6, si van conmigo. Salmos 146 del 3 al 6. Para afirmar una vez más lo que les estoy diciendo, dice Salmos 146 del 3 al 6, dice: no confíen ustedes en príncipes, ni en el Hijo del Hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, es mortal, vuelve a la tierra, vuelve a ser de lo cual fue tomado. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. ¿No es bonito, hermanos, ver esto, que nuestra ayuda viene de Jehová? Que nuestra ayuda viene del gran Dios Todopoderoso.
del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, del poder del Espíritu Santo, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Ese Creador, esa confianza debemos de tener nosotros en Él. No sé si ustedes en alguna ocasión les ha tocado estar en algunos lugares donde no hay electricidad y voltea para arriba y mira la infinita hermosura creación de Dios en la noche. Es una maravilla, ¿verdad? Una vez me tocó en su máxima expresión, yo pienso, allá una vez que nos invitó Martín y Toña de su rancho allá, y volteábamos hacia el cielo y decíamos, qué poder tan grande de nuestro Dios. Aquí en la tierra es todo lo que vemos, cositas y no todo de la tierra. Y miren el infinito, hermanos, y Dios lo hizo. ¿Cuánto poder no tiene este Dios que nosotros tenemos? Y cualquier cosa, plantas que dan fruto para nosotros de diferentes sabores, colores para hermosos, ¿verdad? Que ha hecho Dios. Nuestro cuerpo hecho de una manera maravillosa, ¿verdad? Como todo tiene su función. Ese es el Dios que nosotros adoramos. ¿Por qué inclinarnos ante los Baales, esos dioses paganos de madera, que ni hacen bien ni hacen mal, cuando podemos doblar nuestras rodillas al Dios Todopoderoso? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Ok. Se me hace que yo me estoy pasando. Ok. Vamos a un poquito más hacia atrás, a Jeremías 10 del 1 al 10. Vamos a ver ahí el contraste, Jeremías 10 del 1 al 10. Los dioses falsos, ¿verdad? Tiene el título que mi Biblia, y el Dios verdadero. Dice así: oigan la palabra que el Señor les habla en casa de Israel. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendan. El camino o sea, las costumbres de las naciones no aprendan, ni de las señales de los cielos se aterroricen, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, ¿verdad? No nos amoldemos, en otras palabras, a las costumbres, ¿verdad?, de lo que hace la gente común y corriente aquí. No nos amoldemos, somos diferentes. Somos llamados a ser diferentes, no por nuestras fuerzas, pero por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Dice, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con cincel, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva, como los espantapájaros, ¿verdad? Muchas de las personas que adoran esas imágenes, que le digas un espantapájaro a su Dios es algo grande, ¿verdad? Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer ningún bien. ¿Ven el contraste ahí? ¿Cómo nos vamos a inclinar ante esos dioses? No podemos hacerlo. Jeremías 32, 17 al 19. Vámonos más para adelante ahora, pero estoy todavía en Jeremías. Jeremías 32. Jeremías 32, 17 y 19. Fíjese nada más el contraste del Dios verdadero. Dice: Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Vemos la diferencia de Dios. Es un Dios muerto que no se mueve, que no camina y que tiene que ser transportado de un lugar a otro. Y vean este Dios del que estamos hablando, que hizo las estrellas, los cielos y todo. Oh Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido.
Y ese es un brazo extendido grande, ¿verdad? Como dijo Juve a Martín, que ya no le alcanzaba el brazo para leer, ¿verdad? Este es un brazo grande, fuerte, poderoso. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Que muestra misericordia a millares, pero que castiga la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh, grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él es grande en consejo y poderoso en obras. ¿Ven la diferencia? Cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Este es un Dios poderoso al que nosotros debemos de alabarle, glorificarle, honrarle e inclinarnos delante de Él. Ese es el Dios, ¿verdad?, que nosotros debemos de adorar y glorificar, hermanos. Entonces no confiemos en el hombre, confiemos en el Dios verdadero. No confiemos en ídolos, ¿verdad? Confiemos en el Dios todopoderoso. Él nos da vida abundante, en abundancia nos da vida. Vamos a Salmos 1 del 1 al 6. Salmos 1, yo creo que ya ustedes muchos lo recuerdan, ¿verdad? Es un salmo que todo el mundo lo lee, ¿verdad? Y todo el mundo se acuerda de él. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley de Jehová, ¿verdad?, dice, está su deleite. Ahí es donde se goza, ¿verdad? Ese varón bienaventurado que habla. Y también mujeres, ¿verdad? Hablando en términos generales aquí. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tanto meditamos nosotros? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Verdad? Vida abundante nos ofrece Dios, ¿verdad? Vida abundante, sed apagada a las personas sedientas les da para que tomen de esa agua viva que los trae a vida. Nos promete raíces fuertes, ¿verdad? Raíces fuertes como los árboles plantados a la orilla donde hay mucha agua. ¿Ven cómo crecen esos árboles tan hermosos, frondosos? Y luego el 7 y el 8, ¿verdad?, que estuvimos leyendo aquí. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, toma de esa agua y se nutre de los nutrientes, ¿verdad?, del agua. No temerá cuando venga el calor, las situaciones difíciles, los problemas de la vida, las enfermedades de nuestros cuerpos. Yo les apuesto y les aseguro lo que ustedes quieran. Bueno, no apuesto yo, ¿verdad? Que el hermano Sergio, a pesar de lo que está pasando y en la situación que él está, él sabe que está plantado a la orilla de un río, ¿verdad? Y que la sangre de Jesucristo lo salva de cualquier situación que él le pase, ¿verdad? Ya sea que se quede, ya sea que se vaya, el Señor tiene un lugar para él, ¿verdad? Tiene un lugar para él, porque no confiamos en hombres, no confiamos en personas, no confiamos en nuestra propia fuerza ni en las fuerzas del doctor ni del gobierno. Confiamos en lo que ya hizo Jesucristo en la cruz, donde dijo, consumado es, tetelestai. Hemos vencido al aguijón de la muerte, al aguijón del pecado. Lo hemos vencido. Dice, y sus hojas estarán verdes. A pesar de las situaciones difíciles que pasemos, hermanos, estar bajo la sombra del Omnipotente es lo más hermoso que pueda haber. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Y luego continúa diciendo en el 9,
Dice 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿verdad? ¿Quién lo comprenderá? No confíen en su corazón, hermanos, no confíen en su corazón. La palabra de Dios otra vez, la escritura, la comunión diaria con nuestro Dios. Es lo que tenemos, ahí donde debemos buscar las respuestas a nuestras vidas. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días la abandonará. Imagínase una perdiz, ¿verdad? Que de repente se dé cuenta que no son sus huevos. Todo era dioquis, ¿verdad? Que está calentando, anidando ahí. Todo era dioquis, en vano. Así también nosotros. Todas nuestras cosas materiales se van a quedar, hermanos. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada nos vamos a llevar de aquí. Porque si confiamos en eso, al final del 11 que dice, y al final será un ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Insensato en la mía, tú. Y allá Perla también dijo insensato. No queremos ser eso, ¿verdad? No queremos ser eso. Pensar que nuestros bienes materiales nos van a salvar. O que eso nos van a hacer felices. Esos se desaparecen, ¿verdad? Hasta nuestra juventud se desaparece. Bueno, muchos me conocen aquí, ¿verdad? Desde que yo estaba de la edad como Giovanni. ¿Y qué pasó? Dios es grande y poderoso. Sé que al final de mis días Él tiene un lugar para mí. A pesar de lo que pase, ¿verdad? Él tiene un lugar para mí. No le hace que no me vea como Giovanni, pero Dios es bueno, hermanos. Dios es grande, Dios es poderoso. En Él nosotros tenemos que confiar. En Él nosotros tenemos que sentarnos, ¿verdad? Poner nuestro peso en la roca fuerte que nos puede sostener. El corazón no es confiable, dice el versículo 9 de aquí del 17. El corazón es perverso por naturaleza. Por naturaleza es perverso nuestro corazón. No podemos confiarnos que conocemos nuestro corazón, porque realmente nos traiciona cada rato el corazón. Ya ven, escuchan eso de, haz lo que te dicte tu corazón. No, cuidado con eso, porque en veces nos dicta cosas que no debemos hacer. Que nos dicte la palabra de Dios por dónde debemos de caminar, ¿verdad? Y luego yo lo escucho mucho todavía también en el pueblo de Dios, que Dios cuando cumplen años, que Dios, ¿cómo dice? Cumpla los deseos de tu corazón. Ay, no, que no los cumpla. Que cumpla los deseos de tu corazón, pero nuestro corazón es traicionero, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios no. Y sí, y hasta yo lo usaba, hermanos, en ocasiones. Y dije, no. Versículo 10 dice que Dios es el que conoce nuestro corazón y lo prueba. A Dios no lo engañamos, ¿verdad? Donde nos escondamos así como las águilas y nos metemos en una montaña, de ahí nos saca. Somos llamados a arrepentirnos y perseverar, ¿verdad? Y a no permitir el pecado, ¿verdad? Continuar adelante, trabajando y no permitir el pecado, ¿verdad? Así entre ustedes también, ¿verdad? Continuar adelante, perseverar, no permitir el pecado, inmediatamente llamar la atención. Eso es lo que tienen que hacer. Por eso, hermanos, seguimos en oración por esa persona que venga, porque necesita sabiduría para dirigir una iglesia, ¿verdad? Necesita mucha sabiduría y que sea el siervo que Dios quiere que esté aquí. Hay que estar orando, como les digo, yo voy a ponerlo en mi congregación también, para que oren, ¿verdad?, por esa persona que ha de venir. O por qué no también que sane el hermano Sergio, él puede, que se haga su voluntad, ¿verdad?, de él, al final de cuentas. Y luego nos habla también del versículo 11 de la vanidad de las riquezas, ¿verdad? Que de nada sirve, hermano, como las nueces, ¿verdad?, que se miran muy bonitas por fuera y de repente usted las quiebra y no tiene nada por dentro. No tiene fruto, están huecas. Jeremías 4, del 1 al 4.
Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. Dice así: si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas y juras, vive el Señor en verdad, en juicio y en justicia, entonces en él serán bendecidas las naciones y en él se gloriarán. Porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén: rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Pero si se fijan, cómo está dando una oportunidad, ¿verdad? Dios de oportunidades, el Dios de oportunidad. Dice en segunda de Corintios, ¿verdad? 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas han sido hechas nuevas, ¿verdad? Esa es mi versión. No la estoy diciendo como está ahí porque pero es la idea, ¿verdad? De que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Dios siempre nos está dando una oportunidad, ¿verdad? Moisés fue un asesino y Dios le dio una oportunidad, ¿verdad? Jonás, ¿se acuerdan que huyó? Y Dios le dio una oportunidad, ¿verdad? De retractarse y cumplió lo que tenía que hacer. Rahab era una prostituta y Dios le dio una oportunidad, ¿verdad? Y hizo ella lo que tenía que haber hecho. Y recordemos a Pedro, ¿verdad? También negó al Señor y Dios le dio una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios bueno, grande, poderoso, majestuoso, que ha transformado nuestras vidas. No sé ustedes, cada uno de ustedes, si se acuerda cómo era antes de conocer a Cristo, pero si yo les cuento mi testimonio. Ay, ¿qué? ¿Qué oí? Hermanos, este es el mensaje, ¿verdad?, que les traigo, ¿verdad? Dios es un Dios que nos da muchas oportunidades, pero también en veces pagamos, aún siendo cristianos, pagamos un precio, ¿verdad?, al desobedecer a Dios y adorar otras cosas que no sean el Dios verdadero. Ojalá que les me hayan entendido el mensaje que traigo yo de parte del Señor para ustedes. Y así termino yo este mensaje y le voy a pedir a mi brother Juve que pase a despedir la congregación. No sé si, ¿qué más? Gracias. Fue muy edificativo tu mensaje, lo entendimos muy bien. Espero que sigas ayudándonos Amén. a predicar mientras regrese el pastor o lo que vaya a pasar. Gracias por haber venido a la casa del Señor y espero que continúen orando para que el Señor obre en esta iglesia, ya sea lo que Él quiera, pero no se desanimen. Como decía Martín al principio, esta es la obra del Señor, no es nuestra obra, y tenemos que continuar orando, tenemos que seguir trabajando para la obra del Señor, porque a eso hemos sido llamados. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias Señor porque Señor, eres bueno, porque cada día tus misericordias son nuevas. Gracias también porque hemos tenido, Señor, a nuestro predicador que nos expuso tu palabra. Gracias, Padre, porque lo usas. Bendícelo a él, a su familia, a su esposa, a sus hijos, Señor. Y también te rogamos que tú nos bendigas, Padre, que también bendigas a nuestro pastor, a su familia, que lo sanes, que hagas un milagro en su vida, Señor. Y si es tu voluntad, regrésalo, Padre, con nosotros. Y también te pedimos que nos bendigas el resto de la semana, Señor, para que podamos darle a conocer al mundo que hemos sido redimidos por tu bendita sangre, Señor, y que podemos expresar tu amor y nuestra obediencia ya, Señor. En Cristo te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Amén. Así quedamos.